Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Querido Padre, aquí está tu siervo diciéndote gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias porque sabemos, Padre, que tu mirada está puesta sobre nosotros. Y cuando tu atención está puesta sobre nosotros, sabemos que nuestras necesidades van a ser saciadas conforme a tu divina y santa voluntad. Como pueblo, Padre, somos un grupo adventista que estamos conectados desde Puerto Rico, desde la Florida, desde Nueva York y distintas partes de que se están conectando hermanos que quieren estar consagrados a tu palabra. Y cada parte en el mundo donde nos encontramos, cada uno tenemos necesidades. Queremos poner cada una de nuestras necesidades, aún las no mencionadas, Padre, para que tú te puedas manifestar con poder en cada hogar, por aquellas necesidades de aquellos hermanos que pronto van a escuchar esta grabación, que de igual manera el poder de tu Espíritu Santo pueda alcanzarlo y que ellos puedan darle gloria y honra a ti, Padre, que eres el dador de la vida, eres el que suple nuestras necesidades. En este preciso momento vamos a comenzar a estudiar tu palabra, un tema sumamente importante, pero queremos que la gloria y la honra sea para ti. Queremos, Padre, mantenernos, que cada respuesta que nosotros ofrezcamos pueda ser basada bajo un así dice Jehová y no los hombres. Quiero pedir la dirección de tu Espíritu Santo para mantenerme en ese punto. Aquí tu pueblo no ha venido a escuchar mi opinión. Hemos venido a escuchar tu palabra. En ella hay vida y en ella hay lo que nosotros necesitamos. Bendícenos, Padre, y manifiéstate en este preciso momento en cada hogar. Que al terminar el programa podamos sentir que hemos sido bendecidos por ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. Por el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy entramos en el capítulo número 28 del libro Historia de la Redención. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la traición de Judas y vimos todo lo que conllevó a Judas darle este paso de traicionar a Jesús. Judas era un discípulo de Jesús, caminaba con Jesús, fue testigo del poder de Dios. Mas, sin embargo, el amor hacia el dinero fue la causa para alejar su corazón de Cristo y sellar su vida para la perdición. Y aprendimos muchos de nosotros que aunque nosotros estemos en la iglesia y estemos viendo cómo Jesús se manifiesta en nuestras vidas, no estamos exentos de caer en el mismo pecado que cayó Judas. Si algunos de ustedes no estuvieron presentes en este tema, pueden ir a nuestra página y ver nuevamente ese tema que fue bastante interesante. Pero lo que tenemos que aprenderles, mis queridos hermanos,
que donde tú pongas tu corazón, si está fuera de Jesús, esa será la razón para tu caída. Y Jesús la semana pasada nos estaba enseñando que nuestra mirada tiene que estar puesta únicamente en Él. Y cuando la mirada nuestra está puesta en Él, el Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Vemos la semana pasada que Jesús, nos quedamos en la historia de Jesús, donde Jesús fue arrestado. Y aquí es donde comienza el desenlace del capítulo 28, que lleva como título El juicio de Cristo, donde ahora Jesús estaba siendo enjuiciado. Y normalmente cuando se lleva a alguien ante un tribunal, ante un juicio, es porque esa persona ha cometido un ¿qué? A ver, ¿por qué llevamos a alguien ante un tribunal? Crimen. Muy bien, porque ha cometido un crimen, ha cometido una fechoría y ahora tiene que ser juzgado por esa fechoría porque tiene que pagarle el precio por lo que ha cometido. Pregunta que hago. ¿Había alguna razón incriminatoria para Jesús? No. 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 Entonces, sin haber causa probable, porque Jesús no había cometido ningún crimen, vemos que ahora a Jesús se le estaba haciendo un juicio. Y aquí es donde se va a desenlazar la historia de este capítulo, porque en algún momento dado de nuestras vidas, tú y yo tal vez tengamos que ir ante los tribunales y seremos acusados, como Jesús lo fue, por ni siquiera haber cometido un crimen. Interesante ese punto. Y quiero que tengan presente esa analogía, porque así por lo que pasó Jesús, tú y yo no seremos exentos. Dice, vamos a comenzar, el capítulo comienza con lo siguiente. Dice que los ángeles estaban tristes y se quitaron sus coronas. Comenzó el capítulo a decir. Dice, los ángeles cuando dejaron el cielo depusieron con tristeza sus resplandentes coronas. No las podían usar mientras su comandante, que era Jesús, estuviera sufriendo y tuviera que llevarle una corona de espinas. Vemos que los ángeles estaban agobiados. Los ojos del universo se estaban puestos sobre Cristo Jesús por lo que Jesús estaba por pasar. Y dice, Satanás y sus ángeles estaban a su vez muy ocupados en la sala del tribunal, tratando de destruir todo sentimiento humano y toda simpatía hacia Jesús. Satanás quería que la gente no sintiera simpatía por Jesús, que la gente no sintiera pena por Jesús. ¿Y por qué ustedes creen que todos los ángeles y Satanás mismo estaban involucrados que la gente no sintiera pity, que no sintiera pena por Jesús? Why do you think he did that? ¿Por qué ustedes piensan que Jesús hizo eso? Que Satanás hizo eso. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? Discourage the Lord, so you would start complaining. Ah, muy bien. Satanás quería hacer que Jesús se desanimara para que comenzara a quejarse. Característica número 1 de un discípulo de Jesús: aprender a no quejarse. Oye, mire ese punto. Primera característica, ya se las estoy dando ahí. Decimos que somos cristianos, but we whine a lot. Nos quejamos mucho, entonces no lo somos. Porque Jesús tenía motivo suficiente para apelar y decir que no merecía estar allí, pero permaneció como en silencio. Y a veces en el silencio de Dios podemos aprender muchas cosas, mis queridos hermanos. Dice que los principales sacerdotes que estaban allí eran los líderes espirituales, los que querían incriminar a Jesús. Estaban los ancianos, los líderes del pueblo de Dios, estaban inspirados por ellos cuando insultaban y maltrataban a Jesús en una forma sumamente difícil de soportar para la naturaleza humana. Lo estaban haciendo a propósito del insulto. Lo estaban haciendo sufrir con la intención de quebrarlo. Y dice, el enemigo esperaba que la tanta burla, que la tanta violencia arrancara del Hijo de Dios alguna queja, alguna murmuración, o que manifestara su poder divino y celebrara de la multitud. Y que de esa manera
fracasara el plan de salvación. Entonces, déjenme decirle que en el silencio de Jesús estaba nuestra salvación. Mira qué cosa. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a permanecer calmados y ver cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas. Ahora, sabemos que en la historia de la semana pasada, cuando Jesús estaba en la mesa con los discípulos y les dijo que los iba a traicionar, y sabemos que señaló a Judas, hubo uno de los discípulos que aventó a decir que no lo iba a hacer. ¿Cuál fue ese discípulo? Peter. Pedro. Pedro, muy bien. Entonces, pero la Biblia dice y el Espíritu de Profecía que cuando vinieron a arrestar a Jesús, todos los discípulos terminaron haciendo ¿qué cosa? Running. Huyendo. Y muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero cuando llega la adversidad, llegan los problemas, terminamos como huyendo. Somos los primeros en quejarnos, en salirnos de la iglesia, salirnos del barco, cuando algo malo sucede, pero cuando está todo bien, todos queremos estar en el barco. Y miren lo interesante, cómo la historia se va desenlazando. Pero aunque todos los discípulos se alejaron, dice la palabra de Dios que Pedro lo seguía, pero ¿cómo seguía Jesús? A ver, From far away. de lejos. Muy bien. Pedro, a diferencia de los demás discípulos, todos abandonaron a Jesús en el momento que Jesús más los necesitaba. Ninguno quiso ser enjuiciado con Jesús. Porque técnicamente, de lo que fueran a acusar a Jesús, tenían que culpar también a los discípulos, porque los discípulos siempre estaban con Jesús. Y ninguno quiso ser incriminado con Jesús. Todo, patita, ¿para qué las quiero? Huyeron. Pero Pedro, en cierto modo, quería cumplir lo que había dicho de que le dijo a Jesús que él no lo iba a abandonar, que él no lo iba a dejar. En cierto modo, pregunta que yo les hago. Dice la palabra de Dios que Pedro lo seguía de lejos. Pregunta que yo hago. ¿Estaba cumpliendo Pedro con lo que dijo de no abandonarlo, siguiéndolo de lejos? ¿Sí o no? Not really. Sebe dice que no. ¿Alguien más que opina? ¿Alguien piensa que sí, Pedro estaba cumpliendo? Pues por lo menos no estaba cerquita, pero estaba allí. Y muchas veces nosotros podemos decir, bueno, tal vez yo no estoy en la iglesia, pero estoy conectado. O muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo tal vez no estoy en el púlpito, pero pues de vez en cuando, tal vez no voy a los cultos durante la semana, pero voy los sábados. Y estamos siguiendo a Jesús en cierto modo también como Pedro, como de lejos, que sí, queremos algo con Jesús, pero no queremos comprometernos con Jesús. Y vemos a Pedro con ese tipo de actitud que muchas veces, muchos de nosotros, si nos mirábamos al espejo, podríamos parecernos mucho a Pedro. Estamos siguiendo en nuestra vida espiritual a Jesús de lejos. Pregunta que yo hago. ¿Con qué razón piensa usted que Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos? ¿Por qué lo seguía de lejos y no de cerca? He was afraid. He was afraid that he was gonna get the same punishment that Jesus was getting. Interesante ese punto. Sebe dice que él tenía miedo de que tal vez pudiera sufrir el castigo que iba a recibir Jesús. ¿Alguien tiene alguna otra razón por la cual ustedes piensan que Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos? ¿Alguien tiene tal vez su propia pensar de por qué Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos? Se dice en alguna parte de la palabra, entiendo yo que es en Hechos, que todavía no tenía la unción del Espíritu Santo como para poder enfrentar una situación como esta, no estaba capacitado, que eso era una promesa que venía más tarde. Bueno, estaba con la unción todavía.
Interesante ese punto. No estaba preparado, no tenía la unción. ¿Alguien más tiene una opinión? Yo, ujú. Diga. Sí, yo pienso que igual que los demás discípulos, ellos todavía tenían la duda. Los discípulos todavía tenían la duda de si era o no era. Aún ellos vieron que Judas lo había entregado, todavía a lo mejor ellos pensaban que Jesús iba a usar su poder para librarse. Esa es mi opinión. Interesante ese punto también. Todos han dado buenos puntos. ¿Alguien más tiene alguna opinión por qué Pedro siguió a Jesús de lejos? Tal vez quería ver a dónde lo llevaban. Interesante. A ver hasta dónde lo llevaban. Muy bien. ¿Alguien más? Voy a utilizar muchos de los puntos que ustedes dijeron porque son bastante ciertos y quiero que analicen todos los puntos. Una de las cosas que ustedes mencionaron fue que no tenían la unción, no estaba preparado. Y yo estoy de acuerdo en ese punto, pero déjenme decirles que Jesús quería prepararlos para ese momento. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba, antes de que los arrestaran, Jesús les pidió a ellos que se fueran a ¿qué? A orar. ¿Se acuerdan de ese momento? Y Jesús le pidió 3 veces que oraran porque el evento estaba por suceder y sabía que ellos iban a terminar huyendo porque los discípulos no estaban preparados. Y muchas veces, aunque nosotros estamos caminando con Jesús y los discípulos tuvieron 3 años caminando con Jesús, viendo los milagros, el mismo Dios les dice que ese es su hijo, pero todavía tenían dudas. Y el mismo Dios obra milagros en nuestras vidas y nos hace ver que Dios es real y todavía tú y yo andamos dudando. Y algo que dijo Sebi que es sumamente clave, que quiero también mencionar, era el miedo que sentía Pedro. Y es el mismo miedo que muchos de nosotros sentimos cuando estamos tal vez recién bautizados y estamos yendo a la iglesia, porque estamos entrando, conectándonos con Jesús. Cuando tú te conectas con Jesús, sin tú darte cuenta, te desconectas del mundo. Comienzas a ser una persona totalmente diferente. Vistes totalmente diferente, hablas diferente, comes diferente. Sin que tú te des cuenta, mientras más te conectas con Dios, más diferente eres al mundo. Ahora te asemejas más al maestro. Y cuando comienzas a verte diferente, las personas con las que te rodeaban notan esa diferencia y te cuestionan. Y por el miedo al que dirán esas personas, muchas veces comenzamos a probar a Jesús, pero queremos probarlo de lejos, sin afectar mi relación con el mundo, pero pensando que estoy cerca de Dios. Déjenme decirle una gran verdad ya empezando el programa y apenas estamos calentando. Si estamos teniendo ese tipo de vida con Dios, estamos perdidos. Porque lo que va a garantizar tu salvación, lo que va a garantizar tu salvación va a ser la cercanía que tengas con Jesús. No la distancia, sino la cercanía. ¿Cuán cerca estamos de Jesús? ¿Cuánto permitimos que la influencia del Espíritu de Dios influencie nuestra vida, impacte nuestra vida? Dice la sierva de Dios que Pedro lo seguía de lejos. Pedro siguió a Jesús después de la traición. Tenía ansias de ver qué iba a ocurrir con Jesús. Pedro era curioso, quería saber qué iba a pasar con Jesús, pero no estaba dispuesto a pasar lo que le iba a pasar a Jesús. Interesante ese punto, ¿verdad? Quería saber lo que le iba a pasar al maestro, pero que no me pase a mí. Entonces dice, ¿qué Pedro le había dicho a Jesús que nunca haría? Pedro le dijo que nunca lo iba a ¿qué? Abandonar. Pregunta que hago. ¿Lo abandonó? ¿Sí o no? Sí. Interesante ese punto. Entonces dice, ¿qué pasó? Entonces a Pedro, aunque abandonó a Jesús, escúchense en esto, porque tal vez muchos de nosotros hemos abandonado a Jesús,
Y hoy les voy a mostrar con la vida de Pedro de que Dios nos da oportunidades para rectificar ese error. Y Pedro no estuvo exento de esas oportunidades que Dios le dio. Y déjenme decirle que Dios le dio 3 oportunidades para rectificar ese error. ¿Cuáles fueron las 3 oportunidades que Pedro tuvo para rectificar ese error y testificar por Jesús? ¿Cuáles fueron esas 3 oportunidades? When Jesus asked them if he loved them. Cuando Sebi dice que cuando Jesús le preguntó que si lo amaba. Ok, ¿alguien más piensa cuándo fue que Dios le dio 3 oportunidades a Pedro para rectificar lo que hizo? ¿Cuáles fueron las 3 oportunidades? Hoy ustedes están calladitos hoy. Les voy a decir. Cuando le preguntaron que si él era uno de los que andaba con Jesús. Correcto, ahí está. Una vez Pedro le dijo al Señor, yo jamás te voy a abandonar. Sucedió que arrestaron a Jesús y él echó patita con los demás discípulos. Pedro lo seguía de lejos y ahora Pedro estaba siguiendo y mirando a Jesús lo que le estaba pasando a Jesús. En todo momento, la vista de Pedro estaba puesta sobre Jesús. Y Pedro 3 veces se le preguntó porque Pedro se veía diferente a las demás personas. ¿Por qué Pedro era diferente? Porque Pedro estuvo caminando 3 años a la cercanía de Jesús. Y es imposible, mis queridos hermanos, que tú camines con Jesús y te sigas viendo igual. Y ahora había algo diferente en Pedro. Sí es cierto que Pedro había traicionado a Jesús, pero todavía había características de un cristiano en Pedro. Y la gente veía algo diferente. Y cuando miraban a Pedro, lo comparaban con Jesús. Interesante. Pedro había traicionado a Jesús, pero todavía la gente veían en Pedro a un cristiano. ¿Por qué? En su forma de vestir, como en su forma de actuar. Todo lo referente a Pedro, sin que Pedro se diera cuenta, reflejaba al Mesías. Pedro estaba cometiendo un error, estaba alejándose y ahora Dios le estaba dando 3 oportunidades para rectificar el abandono. Tristemente, mis queridos hermanos, Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 oportunidades dadas por el maestro, mis queridos hermanos. Y Pedro negó a Jesús. Mis queridos hermanos, lo peor de todo esto no fue cuando cantó el gallo. Yo no sé si ustedes prestaron atención cuando leyeron este capítulo o si leyeron la historia en la Biblia. Lo que más impactó fue que en la tercera negación, los ojos de Jesús fueron puestos sobre Pedro. Sin que Pedro siempre estuvo mirando a Jesús, mis queridos hermanos. ¿Qué pasaba con Jesús? Y lo negó la primera, lo negó la segunda. En la tercera comenzó a maldecir, porque ningún cristiano, ¿qué hace? Maldice. Comenzó a decir malas palabras porque Pedro quería convencer a las personas alrededor de él que él no era ¿qué? Cristiano. Y eso va a pasar con muchos de nosotros si decidimos abandonar el barco. Porque aunque tú te vayas para el mundo, tú no perteneces al mundo, mi querido hermano. Una vez tú estuviste en contacto con Jesucristo, tu vida va siendo transformada. Y cuando tú vas al mundo, para el mundo, tú te ves diferente. Y tristemente, entonces tú tratando de convencer al mundo que tú perteneces a él, ahora es cuando tú comienzas a actuar. Because now you're going to pretend. Ahora tú quieres pretender que tú perteneces a ellos, pero you never belong to the world. Tú nunca has pertenecido al mundo. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ha salvado. Dios te ha redimido, mi querido hermano. Y ahora tú quieres engañar al mundo, hacerle ver que tú eres del mundo y comienzas a vestirte, a disfrazarte como hace el mundo, aunque sabes que no perteneces en el mundo. Y como aunque tú te vistas como el mundo, la gente te mira y aún así ven un cristiano. Entonces, ¿qué tú dices? Espérate, ya yo negándolo no me creen. Ya yo vistiéndome como el mundo no me creen.
entonces para hacer el último paso de que hace una persona cuando se aleja del mundo, es que piensa que hablando como el mundo convence al mundo y comienza a maldecir, hablar, hacer esos chistes colorados, actuar como actúa el mundo, porque queremos convencer al mundo que pertenecemos a ellos, cuando ya Jehová nos ha redimido, mis queridos hermanos. Y cuando Pedro comienza a maldecir, la mirada de Cristo Jesús se cruza con la de él. Déjenme decirte que fue la experiencia más dura para la vida de Pedro. Porque Pedro en realidad amaba a Jesús. Pedro lo amaba. Dime, hermano Luis. Mira, mira, Edwin, yo estaba justamente leyendo esa parte, pero yo creo que Pedro realmente no tenía la intención de negar a Jesús. Porque mira, en Mateo 26:35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces realmente su intención era no negar a Jesús. Pero entonces parece que él se desvió de Cristo, de la mirada de Cristo, y por eso pasó lo que Cristo le había dicho, que no se separe de él, ¿no? Ante ese punto, mira, y yendo por esa misma línea, dice, pero cuando se le acusó de ser su discípulo, el temor de perder su propia seguridad lo indujo a declarar de que no conocía a este hombre. Los discípulos se destacaban por su pureza, por su pureza de su lenguaje, y Pedro, para convencer a sus acusadores de que no era de los discípulos de Cristo, lo negó la tercera vez con acusación, con maldiciones y juramento. Dice, Jesús estaba a cierta distancia de Pedro, le lanzó solo una mirada, y la mirada de Jesús, dice la sierva de Dios, estaba llena de pesar y de reprobación. A Jesús le dolió, a Jesús le hirió la negación de Pedro, porque Jesús sabía que Pedro lo amaba. Jesús lo sabía. Y es difícil, mis queridos hermanos, saber que el que te ama es el que te traiciona, que el que te ama es el que te niega, que los más que te pueden herir y ofender a ti son aquellos que dicen que te aman. Y Jesús lo miró con pesar y reprobación. Entonces, en ese preciso momento, dice la sierva de Dios, que el discípulo recordó las palabras que él mismo le había dirigido en el aposento alto. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca te abandonaré. Mis queridos hermanos, mientras estuve leyendo esto, me hice una pregunta. Porque acuérdense que Jesús miró a Judas y Jesús miró a Pedro. ¿Qué fue lo que salvó a Pedro? Me puse a analizar en esa historia. ¿Qué ustedes piensan que fue lo que salvó a Pedro? Porque Dios le dio 3 oportunidades. Primero abandonó a Jesús. Dios le da 3 oportunidades y en las 3 fallas. Pero aún así halló gracia en los ojos de Jesús. ¿Qué fue lo que salvó a Pedro? A ver, ¿qué ustedes piensan? Su arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice Jesús, había Pedro negado a su Señor con maldición y juramento. Y dice la sierva de Dios, pero la mirada del maestro suavizó el corazón de Pedro y lo salvó. Esa misma mirada que los reprobó, esa misma mirada de pesar, socavó en el corazón de Pedro y hizo que Pedro se arrepintiera. Dice la palabra de Dios que lloró amargamente, como nunca en su vida había llorado Pedro. En ese momento Pedro lloró y se arrepintió de su gran pecado. Y en ese preciso momento, mis queridos hermanos, a la mirada de Jesús, allí frente a aquellas personas que lo habían negado, dice la sierva de Dios que Pedro se convirtió. Entonces yo le digo a ustedes, ¿de qué Pedro se tenía que convertir si ya Pedro era un discípulo, mis queridos hermanos? Y aquí es donde está la pregunta sumamente importante, que no todos
los que estamos dentro de la iglesia, hemos sido convertidos por el Espíritu de Dios. Y aquí es cuando nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en medio nuestro para que podamos ser convertidos. Y dice que cuando Pedro se convirtió, entonces después de ese momento fue que estuvo preparado para fortalecer a los demás discípulos. Y tuvo que pasar por esa penuria que Jesús trató de evitarle si hubiese orado. Pero no oró, no preparó su espíritu para el día malo y ahora tuvo que aprenderlo en el momento de la adversidad. Pero aún así Dios alcanzó el corazón de Pedro y lo salvó, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué le hicieron a Jesús durante el proceso antes de llegar al tribunal? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué le estuvieron haciendo a Jesús? Well, the devil wasn't gonna just let things go easy. So they did whatever they could to him. They maltreat him. They just not only they I can't like think of the word to say, but you know what I mean. They did whatever they could. Yeah. David dice que el enemigo hizo todo lo que pudo para que él no estuviera bien allí. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué tuvo que pasar a Jesús? Lo azotaron. Ah, muy bien. Ahí dice la multitud pedía a gritos la sangre de Jesús. Dice, lo azotaron cruelmente. Lo cubrieron con una vieja túnica real de color púrpura, como se visten los reyes. Le ciñeron su sagrada frente con una corona de espinas. Ah, ¿tú te crees que eres rey? Le pusieron una espina. Le pusieron una caña en la mano y se inclinaban ante él, pero lo hacían para burlarse y lo saludaban diciendo, salve, rey de los judíos. Entonces tomaron esa misma caña que tenían en la mano y lo golpeaban en la cabeza, de modo que las espinas penetraban en sus sienes. Y la sangre comenzó a correr por su rostro y por toda su barba. Ahora, yo quiero que ustedes miren esta escena, porque cuando estudié este capítulo, esta parte me impresionó mucho. ¿Sabía Jesús que los ángeles estaban allí mientras Jesús estaba siendo golpeado? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes piensan? ¿Estaban allí los ángeles, sí o no? Yes. Sí, sí. Ahora, si los ángeles estaban allí, si los que piensan que sí estaban allí, contésteme entonces en esta segunda pregunta. Y si Jesús lo sabía, ¿por qué no elevarle una oración para ser liberado de semejante tortura? Because otherwise we would be lost. David dice que de otra manera nosotros nos hubiésemos perdido. ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué no Jesús no clamó a los ángeles para que intervinieran? Si estaban Entonces allí, no se hubiera cumplido la profecía. no se hubiese cumplido la profecía. ¿Alguien más tiene una opinión? Para pagar por el rescate de la humanidad, ¿no? Jesús tenía que pagar por el rescate de la humanidad. Bastante interesante. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, a los ángeles le costaba soportar ese espectáculo. Hubieran ellos querido librar a Jesús, pero el ángel comandante lo impidió, diciéndoles que había que pagar un gran rescate por el hombre. Pero añadió que sería completo y que provocaría la muerte del que tenía el imperio de la muerte. Jesús sabía que los ángeles estaban presenciando la escena de su humillación. El más débil de entre todos los ángeles, dice la sierva de Dios, podría haber conseguido que esa multitud burladora cayera inerte y podría haber librado al Señor. Solo un ángel hubiese bastado para eliminar todo ese ejército. Sabía que si Jesús sabía, dice la sierva de Dios, que si solicitaba la ayuda a su Padre, los ángeles lo hubiesen librado inmediatamente. No había la menor duda de que su Padre hubiese enviado a los ángeles, pero era necesario soportar la violencia de los hombres para poder llevar a cabo el gran plan de salvación
que aún nosotros no podemos entender en su totalidad. El maestro permaneció manso, nuevamente el silencio, dice mucho, y humilde delante de la furiosa multitud, mientras cometían con él a los abusos más viles, escupieron su rostro, ese rostro del cual un día querrán ocultarse, que dará luz a la ciudad de Dios y que resplandecerá más que el sol. Cristo no lanzó una mirada de enojo a sus ofensores. Cubrieron su cabeza con una vieja prenda de vestir para que impedirle ver, y entonces la bofeteaban en el rostro mientras clavaban: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Hubo conmoción entre los ángeles. Hubieran rescatado inmediatamente a Jesús, pero nuevamente el ángel comandante no se los permitió. ¿Cuáles eran las expectativas de los discípulos? ¿Qué esperaban que Jesús iba a hacer? Ahora estamos viendo que Jesús estaba siendo golpeado, el pueblo estaba murmurando que lo mataran, y los discípulos ahora sí se encontraban allí. Y entonces yo quiero que ustedes me digan qué estaban esperando los discípulos que Jesús hiciera. ¿Cuáles eran sus expectativas que Jesús iba a hacer? That he would show his divinity and start Su poder. freeing himself. Muy bien, que Jesús iba a enseñar su poder. Dice, algunos de los discípulos habían recuperado suficiente confianza como para entrar donde se hallaba en presencia del juicio. Esperaban que manifestara su poder divino y se liberara de las manos de los enemigos y los castigara por la crueldad que le hicieron hacia él. Sus esperanzas ascendían y descendían según iban sucediendo las distintas escenas, pero a veces dudaban y temían haber sido engañados. Después la sierva de Dios dice, no podían creer que Jesús tuviera que morir. Eso ellos no lo podían entender. Esperaban que todavía se levantara con poder y que con la voz llena de autoridad expresara a la multitud sedienta de sangre, como cuando entró en el templo y despidió a los que estaban haciendo un mercado en la casa de Dios, cuando huyeron de delante de su presencia como si persiguieran a un grupo de soldados armados. Dice, los discípulos esperaban que Jesús manifestara su poder, como ustedes dijeron, y convenciera a todos de que Él era el Rey de Israel. ¿Quién los ayudó a permanecer firmes? Que de igual manera nos puede ayudar a nosotros en nuestros tiempos. Dice, pero la voz que oyeron en el monte de la transfiguración y la gloria que contemplaron fortaleció la fe de que Él era el Hijo de Dios. Ese evento que sucedió en el monte de la transfiguración, aunque no podían entender lo que estaban pasando, ese evento fue más que suficiente para mantener su fe firme de que Él era el Hijo de Dios. Y dice, recordaron las escenas de las que habían sido testigos, los milagros que habían visto hacer a Jesús, a sanar al enfermo, abrir los ojos de los ciegos, destapar los oídos de los sordos, reprender y echar a los demonios, resucitar a los muertos y hasta calmar el viento y el mar. Mi querido hermano, lo único que va a mantener tu fe firme es que tú recuerdes todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Cómo el poder de Dios se ha manifestado de una manera real. El día que tú y yo olvidemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos perderemos. Yo no sé si alguno de ustedes en este preciso momento está pasando por una aflicción, por algún dolor, por alguna enfermedad. Si tienes algo que no puedes controlar en tu mente o en tu cuerpo, pues recuerda lo que Jehová ha hecho en tu vida y confía que lo va a volver a hacer, mi querido hermano. Eso te mantendrá firme en el proceso de la enfermedad, del dolor y del afligimiento. Ahora, ¿qué vio Judas que por un momento se sintió conmovido? En este capítulo vuelve y mencionan a nuestro hermanito Judas. ¿Qué estaba viendo Judas que lo conmovió? ¿Y qué Judas aprendió de esa escena? Dice que Judas se llenó de amargo remordimiento y vergüenza por su infamia al traicionar a Cristo. Y cuando observó ahora el maltrato que tuvo que soportar el Salvador, se sintió abrumado, se sintió culpable. Había amado a Jesús
pero amaba más al dinero. No creyó que el Señor permitiera que lo prendieran los hombres que él había conducido. Él pensaba que cuando él llevara a los hombres allí, Jesús se iba a escapar, iba a manifestar poder y se iba a escapar. Entonces dice, esperara que realizara un milagro para librarse de ellos. Pero cuando vio la multitud enfurecida en la sala del tribunal, sedienta de sangre, sintió profundamente su culpa. Entonces, lo primero que estamos viendo aquí, que Judas sintió culpa, al igual que Pedro. Vamos a ver. Dice, ¿qué decidió ser Judas al sentir esa tan grande culpa y traición a Jesús? ¿Qué decidió hacer Judas? ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Judas cuando se sintió Ahorcó. culpable? ¿Qué hizo? Se ahorcó. Se ahorcó. Antes de eso, ¿qué hizo? Fue a llevar Give las the money. monedas de vuelta. Muy bien. Trató de devolver las monedas. ¿Por qué quiso devolverlas? A ver, ustedes piensan, ¿por qué quiso devolverlas? Porque Quería que ten- Ana María. sí, sería porque tuvo un lapso de reconocimiento de que cometió un error. Muy bien. Interesante. ¿Alguien más? Dice aquí, y me fascinó mucho esto porque nos ayuda a entender las distintas etapas en las que muchas veces nosotros podemos estar. Y la sierva de Dios dice, mientras muchos acusaban con vehemencia a Jesús, Judas avanzó impetuosamente en medio de la multitud. Y dice la sierva de Dios, para confesar que había pecado al traicionar sangre inocente. Aquí vemos ahora a Judas confesando su delito al traicionar a Jesús y que Jesús estaba pagando por algo que él no había cometido. Y dice, ofreció a los sacerdotes el dinero que le había pagado y les rogó que dejaran libre al Señor, declarando que éste no tenía culpa alguna. Ahora, antes de irnos a lo que hizo Judas, más al final, cuando Judas le estaba dando el dinero delante de toda esa gente a los sacerdotes y a los líderes de la iglesia, ¿qué no deseaban los sacerdotes y los líderes de la iglesia que el pueblo supiera? Que ellos no querían que ellos supieran. ¿Qué querían ocultar? ¿Qué ustedes piensan? Ellos querían demostrar que no era odio lo que los llevaba a la crucifixión a Jesús. ¿Algo más? ¿Qué ustedes piensan? Yo pienso que ellos también, yo pienso que ellos también no querían que el pueblo supiera que ellos estaban involucrados en ese scam. Ellos no querían que el pueblo se diera cuenta de su involucramiento. Aunque en el momento en el que Judas fue y devolvió las monedas, la cantidad de personas que había en el templo no se dice cuántas personas eran, pero yo me imagino que eran de todos los que estaban involucrados en el proceso de la traición. Igual también había en ese momento, como estaba Satanás interviniendo en la mente de las personas, tenía las personas, yo me imagino que muchas de las personas que estaban ahí, que querían la sangre de Jesús, habían sido personas que habían recibido milagros de Jesús. O sea, en eso también tenemos que mirar cómo trabaja en la mano del enemigo en medio nuestro. No debemos de dejarnos agarrar por las apariencias de Satanás. ¿Eh? Tanto punto, y me gusta, y voy a irme por esa línea. Pues dice aquí, dice, por breves instantes, el disgusto, la confusión mantuvieron en silencio a los sacerdotes. No querían que la gente se dieran cuenta de que ellos habían contratado a uno de los profesos seguidores de Jesús para que lo traicionara y lo entregara en sus manos. Entonces querían limpiarse la mano de que nadie se enterara. Espérate, porque ahora van a decir que nosotros le hicimos una trampa a Jesús. Entonces ellos estaban tratando de disuadir que Judas se callara y que se dejara de eso. Entonces dice, querían ocultar el hecho de que ellos habían usado a uno de sus discípulos
querían ocultar el hecho de que habían buscado al Señor como si fuera un ladrón y lo habían prendido en secreto. Pero la confesión de Judas y su aspecto macilento y culpable pusieron en evidencia a los sacerdotes delante de la multitud, revelando que había sido el odio a causa de que lo prendieran al maestro. Se dieron cuenta de que no era que Jesús había cometido algo terrible, sino que era el odio que sentían los líderes de la iglesia hacia Jesús por la causa que Jesús estaba siendo arrestado. Y dice, mientras Judas afirmaba en alta voz, allí estaba gritando, para que todos se enteraran que Jesús era inocente, los sacerdotes replicaron, y esto está en Mateo 27:4, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. En otras palabras, problema tuyo. Ya tú lo traicionaste. La causa por la cual él está aquí es tu culpa. Ya no es nuestra. Tú tomaste la decisión de aceptar el dinero. Entonces dijeron, allá tú. Ya no podemos cambiar lo que tú hiciste. No nos importa lo que tú estás diciendo. Y dice la sierva de Dios, tenían a Cristo en sus manos. Y estaban los líderes de la iglesia decididos a no soltarlo. Aunque ya Judas había confesado de que Jesús era inocente, la razón por la cual Jesús estaba encarcelado fue por Judas. No importaba lo que Judas ya dijera, Jesús iba a permanecer encarcelado porque esa era la excusa que ya tenían los líderes de la iglesia. Y dice, Judas entonces, abrumado por el pesar, el dolor que le afligió de haber sometido a Jesús ante ese abuso, dice, arrojó el dinero que ahora despreciaba a los pies de los que lo habían contratado, e impulsado por la angustia y el horror, salió y se ahorcó. Y aquí es donde yo quiero ahora hablar otro detallito que es sumamente importante. Porque a Judas lo único que lo hacía feliz era ¿qué cosa? El dinero. El dinero. El dinero. Y ahora lo único que lo amargaba, que lo abrumaba y le daba angustia y horror y pesadilla era ¿qué cosa? El mismo dinero. Aquello a lo que él había depositado su amor, aquello que había sido la causa para su caída, aquello que había sido la causa para traicionar a Jesús, se convirtió en lo peor de su vida. Muchas veces con esto quiero decirte, mis queridos hermanos, ten cuidado con lo que anhelas tener y a qué precio estás dispuesto a tenerlo. Y más si el precio que tienes que pagar es que tienes que abandonar a Jesús. Interesante ese punto. Porque aquellos que amas más puede convertirse en tu propia pesadilla, mis queridos hermanos. Y dice la sierva de Dios que en ese preciso momento Judas no podía controlar su angustia, el horror, el dolor, las voces que el enemigo lo ponía, traicionaste al maestro, no mereces vivir. Y Judas, déjenme decirle, mis queridos hermanos, a diferencia de Pedro, la mirada de Jesús conmovió el corazón de Pedro. Pedro siguió mirando a Jesús y permitió que la mirada de Jesús transformara su vida esa misma noche. Con dolor y agonía, Pedro se arrepintió y Pedro se convirtió. Y vemos a Judas que tenía el dolor, mirada de Jesús mirándolo, pero le dolió, sintió vergüenza. Y en vez de permitir que la mirada de Cristo lo perdonara, lo restaurara, lo perdonara, dice que Pedro decidió huir del maestro. Nuevamente la decisión equivocada, alejarse de Jesús. Y no permitió que Jesús lo sanara. Y tanto fue la angustia que él mismo se quitó, ¿qué cosa? La vida. Dos caracteres, dos personas, dos que traicionaron a Jesús. Pedro y Judas. Pedro y Judas nos representan a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Unos que vamos a tomar la decisión de aceptar que la mirada de Dios transforme nuestra vida y pedir disculpas y arrepentirnos y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y Dios nos da una nueva oportunidad y nos rectifica, o aquellos que seremos cobardes como Judas, que aceptamos que le hicimos malo
Y por el miedo que dirán, por la vergüenza, y no queremos pasar por eso, preferimos quitarnos nuestra vida y sellar nuestra vida para la perdición. Hoy la decisión es tuya, mi querido hermano. Dios quiso salvar a Judas también. Judas no se lo permitió. Dios quiere sanarte. Dios quiere salvar a tu hogar. La pregunta está, ¿se lo permitirás? ¿Permitirás que Él entre a tu hogar y restaure todo lo que ha sido dañado? ¿Todo lo que ha sido estropeado por el enemigo? ¿Cuál era la actitud de Jesús ante toda esta gente que les quería hacer daño y mal? Dice la sierva de Dios, tenía una actitud digna y compuesta. Los espectadores lo contemplaban maravillados. Comparaban su perfecta forma y su comportamiento firme y digno con la apariencia de los que habían sentado en juicio contra él, y se decían mutuamente que tenía mucho más la apariencia de un rey que cualquiera de los dirigentes. Jesús no tenía señales de ser un criminal. Su mirada era bondadosa, luminosa y libre de temor. Cada rasgo suyo estaba definidamente señalado con benevolencia y nobleza. Aún Herodes, aún Pilato, se sintieron sumamente perturbados frente al porte noble y divino de Jesús. Vamos a hablar de estos dos líderes. Me quedan 17 minutos y los quiero aprovechar al máximo. Primero, ¿qué pensaba Pilato de Jesús? ¿Y qué pensaba Dios de Pilato? A ver, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué pensaba Pilato de Jesús? He knew he was not a common man. Yeah. He knew that he was, he probably didn't know anything too much about God, but he knew he was a divine. He knew that he was not coming. Interesante ese punto. Sebi dice que Dios, él sabía que Jesús no era un hombre común como los demás con los que se había topado. Tal vez no puede decir que era divino, pero sabía que era diferente. Ahora, también pensaba que era inocente también. También llegó a la conclusión de que Jesús era inocente, de que en realidad lo habían entrampado. ¿Se dio cuenta? Estuvo claro eso. ¿Alguna otra opinión? Porque su esposa se lo dijo. Porque hubo un mensaje que le llegó a la esposa, no recuerdo cómo fue, pero ella le mandó a decir que lo dejara suelto y porque él era inocente. Ahora, bueno, con eso me contestaste esta pregunta que iba a decir, que era, ¿qué hizo Dios para tratar de librar a Pilato de semejante culpa y transgresión? Déjenme decirle que Pilato no era cristiano, era un rey, un seguidor de Dios. Pero aún así, Dios estaba tratando de salvar a Pilato y librarlo de una culpa que no tuviera él envuelto en eso. ¿Y cómo lo hizo? Fue como dijo la hermana, con su esposa. Me dio un sueño. Ahora, ¿qué decidió hacer Pilato? ¿Le hizo caso a la esposa, sí o no? ¿Qué ustedes piensan? Sí. Acá dicen que Creo sí. que sí. Otros veo moviendo la cabeza que no. ¿Ven? Vamos a leer esto y llegamos, voy a leer y llegamos a la conclusión. Mira lo que dice. Dice, desde el mismo principio, Pilato se convenció de que Jesús no era un hombre ordinario. Creía que era una persona excelente y totalmente inocente de todo lo que se le estaba acusando. Los ángeles contemplaban la escena y notaron la convicción que tenía el gobernador romano para salvarlo de comprometerse en el terrible acto de entregar a Jesús para ser crucificado. Los ángeles estaban envueltos para tratar de parar a este rey. Entonces dice, un ángel fue enviado a la esposa de Pilato y le dio información por medio de un sueño de que el juicio en que su esposo estaba participando era el Hijo de Dios y que él era inocente. Inmediatamente ella se envió un mensaje para declarar que había sufrido mucho en sueños con respecto a Jesús. Ella nunca había conocido a Jesús. Ahora en sueños se le reveló que este hombre, que es Jesús, es el Hijo de Dios
y que le diga a su esposo que no tenga que ver nada que ver con él, para advertirle que este hombre era santo. El mensajero, abriéndose paso apresuradamente, entró a la multitud, interrumpió al rey y puso la carta en manos del rey Pilato. Ahí viene Pilato, y la abre. Al leerla, escúchese en esta parte, cuando Pilato lee la carta de su esposa, porque la esposa puede escribir lo que sea, y muchos esposos le da igual, pero dice aquí, dice, al leerla, comenzó a temblar. No sabía por qué estaba temblando, pero comenzó a temblar. Y se puso pálido como un muerto. Y decidió inmediatamente, después que leyó la carta de esposa y no podía entender ese sentimiento que le estaba llegando, decidió inmediatamente no tener nada que ver con enviar a Cristo a la muerte. Espérate, yo no me voy a meter en este lío. Y aquí está la decisión que él decidió tomar. Dice, si los judíos querían la sangre de Jesús, él no se prestaría su influencia para que lo lograran. Al contrario, trataría entonces de librar a Jesús. Ahora, pero entonces en vez de librar a Jesús, se lo decidió enviar a ¿quién? A Herodes. Herodes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pensaba Herodes de Jesús? A ver. ¿Qué pensaba? ¿Qué perspectiva tenía Herodes de Jesús? He thought it was John the Baptist. Ahí está. Pensó que era Juan el Bautista. Y mírense en esto, porque, wow, Sebi, le diste ahí a donde quería ir. Dice, cuando Pilato oyó que Herodes se encontraba en Jerusalén, wow, sintió un gran alivio, porque esperaba librarse de toda la responsabilidad en el juicio y condenación de Jesús. Inmediatamente lo envió con sus acusadores hacia Herodes. Este gobernante se había endurecido en el pecado. Lo que no sabemos de Herodes, Herodes estaba en el pecado. Y Herodes fue el que asesinó a Juan el Bautista, que había dejado en su conciencia una mancha de la que no podía librarse. Y dice la sierva de Dios que cuando oyó hablar de Cristo y de las poderosas obras que Jesús había realizado, Herodes temió y tembló también, pues creía que se trataba del mismo Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos. ¡Wow! Y mírate esto, dice, cuando el maestro fue puesto en las manos de Pilato, Herodes consideró este acto como un reconocimiento de ahora de su poder, su autoridad y juicio. Y ahora vemos Herodes que no estaba dispuesto a perder ¿qué cosa? Su poder, su autoridad y su juicio, su credibilidad como gobernante. Este tuvo el efecto de amistar a dos dirigentes que antes habían sido enemigos. Herodes se alegró al ver a Jesús, pues esperaba que Jesús de algún momento iba a realizar algún poderoso milagro para complacerlo. Pero no era la obra del Señor satisfacer la curiosidad de Herodes y procurar su propia seguridad. Ejercería su poder divino y milagroso para salvar a los demás, pero Jesús nunca iba a usar su poder divino y milagroso para su propio beneficio. Wow. Ahora, dice aquí en la Biblia que Herodes se enojó mucho con Jesús. ¿Qué fue lo que causó el enojo de Herodes con Jesús? ¿Qué fue lo que lo causó ese enojo? ¿No se acuerdan? Dice la sierva de Dios. Dime. Because he was asking questions and Jesus would not answer. Muy bien. Herodes le hacía preguntas tras preguntas y Jesús no le contestaba ni una, ninguna. Tampoco replicó absolutamente nada. Y dice que el rey se enfureció porque aparentemente Jesús no temía su poder. Jesús no le tiene miedo al rey Herodes. Y con sus soldados lo denigró. Se burló de él y Herodes maltrató también a Jesús. Pero se asombró del aspecto noble y divino de Jesús en medio de ese vergonzoso maltrato y cómo temía condenarlo
lo envió de vuelta a Pilato. Dijo, ¿sabes qué? Yo tampoco voy a meterme en el lío de quitarle la vida a este hombre. Y se lo regresa a Pilato. Y aquí estamos viendo que todos se dan cuenta de que Jesús es inocente, pero ninguno se atreve tampoco a librarlo. Ninguno quiere la muerte de él que caiga sobre ellos, pero ninguno tampoco lo libera. Dice, ¿cómo Satanás estaba obteniendo victoria sobre estos líderes y cómo podría también tener Satanás victoria sobre nosotros? Dice la sierva de Dios lo siguiente: Satanás y sus ángeles estaban tentando en este último tratado de conducir a su propia ruina a sus gobernantes. Les sugirieron que si no querían tomar parte en la condenación de Jesús, otros lo iban a hacer, y que la multitud estaba sedienta de la sangre, y que si no lo entregaban para ser crucificado, estos gobernantes perderían su poder y sus honores mundanales, y se lo denunciarían como creyente en el impostor. Entonces dice que los gobernantes, por temor de perder su poder y su autoridad, Pilato consintió entonces en darle la muerte a Cristo. Y aunque puso la sangre del Señor sobre sus acusadores y la multitud lo recibió con clamor, según Mateo 27:25. Mateo 27:25 dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato, mi querido hermano, aunque le echó la culpa al pueblo y dijo, la muerte de ellos va a ser por culpa de ustedes y no mía, Pilato no se pudo librar de la muerte de Jesús. Fue culpable de la sangre del maestro. Por sus intereses egoístas y por su amor al honor de las grandes de la tierra, entregó a muerte a un inocente. Y la sierva de Dios dice, si Pilato hubiese seguido sus propias convicciones, no habría tenido nada que hacer con la condenación de Jesús. Mis queridos hermanos, aunque Pilato quiso echarle la muerte de Jesús a otro, en realidad terminó siendo responsable de la muerte de Jesús. ¿Qué poder tuvo la palabra de Jesús sobre muchos de los que estuvieron en su juicio? Me puse a leer y la sierva de Dios dice, el aspecto y las palabras del Señor durante todo su juicio causaron una profunda impresión en las mentes de los muchos que se hallaban presentes en esa ocasión. El resultado de la influencia ejercida entonces resultó evidente después de la resurrección. Entre los que se añadieron a la iglesia, había muchos cuya convicción comenzó en el momento del juicio de Cristo. Alabado sea Dios. Mis queridos hermanos, muchas de las personas que estuvieron incriminando a Jesús para que muriera y escucharon las palabras de Jesús, sus corazones se comenzaron a ablandar. Y cuando se enteraron de cómo Jesús resucitó a la muerte y se dieron cuenta de que ese que habían crucificado en realidad era el Hijo de Dios, dicen que los primeros en añadirse a las iglesias de Cristo fueron esas personas que estuvieron en el juicio. Alabado sea Dios, porque aún en el juicio, Dios salvó a muchas personas que decidieron aceptar ese sacrificio. ¿Qué fue lo que más enojó el enemigo sobre Jesús en el juicio? Dice la sierva de Dios lo siguiente. Lo más que enojó a Satanás, dice, Satanás se airó muchísimo cuando vio que la crueldad con la que los judíos habían tratado a Jesús a instancias suyas no había logrado que emitiera la más mínima queja. Eso molestó al enemigo. Aunque había tomado sobre sí la naturaleza humana, estamos hablando de Jesús, estaba sostenido por una fortaleza divina y no se apartó en lo más mínimo de la voluntad de su Padre. Mis queridos hermanos, cuando yo leí, esta fue la última oración del capítulo 28. Ustedes pueden estudiarla y meditarla en su casa durante esta semana. Cuando yo leí eso, me dio esperanza. Y le voy a decir por qué. Me quedan 4 minutos y le voy a decir por qué. Dice la sierva de Dios que
El enemigo quiere que tú y yo nos quejemos, nos lamentemos. Probó a Jesús en lo máximo. Y Jesús, en la debilidad humana en la que se encontraba, dice, aunque Jesús había tomado sobre sí la naturaleza humana, que somos débiles, la sierva de Dios dice que Jesús tenía algo especial que tú y yo podemos tener. Dice que Jesús estaba sostenido por una fortaleza divina. Y no se apartó en lo más mínimo de la voluntad de su Padre. Para que tú y yo nunca abandonemos a Jesús, nunca nos apartemos de su palabra, nos mantengamos fiel a Él, tenemos que estar sujetados a esa fortaleza divina de Dios. Y es por eso, mis queridos hermanos, que en esta noche te quiero recordar que no le digas a Dios, quiero sujetarte a tu mano para permanecer siempre contigo. No le digan a Dios, quiero yo sujetar tu mano. No. Porque cuando viene la adversidad, nosotros dejamos la mano de Dios y pidámosles a Dios que Él sea el que sujete nuestras manos. Porque cuando Dios nos sujeta, Dios no nos deja ir. Alabado sea Dios. Cuando Dios te sujeta, no importa cuán ardua esté la tempestad, Jehová te mantendrá firme, mi querido hermano. Y no importa cuánto el enemigo quiera destruirte, no podrá hacerlo. Así como no pudo destruir a nuestro maestro, el enemigo no podrá destruirnos cuando nosotros aprendamos a que permitamos que sea Dios el que nos sujeta a nosotros, no nosotros a Él. ¿Cuántas veces has sujetado a Dios y lo has dejado ir? Hoy Dios quiere que tú permitas que Él sea el que sujete tu hogar, que sujete tu vida, que sujete tu matrimonio, que sujete a tus hijos. Hoy, antes de irte a dormir, mis queridos hermanos, quiero que hagamos un pacto con Dios y le pidamos, Padre, hoy es el día en que quiero comprometerte a que seas tú el que sujete mi hogar, el que sujete a mi esposo, el que sujete a mi esposa, el que sujete a mis hijos. Yo no sé cuál es tu aflicción, el que sujete mi salud. El enemigo me la quiere llevar, estoy enfermo, no, tráeme la salud, sujétame, Padre. Permíteme estar firme en este momento de aflicción. En ti he puesto mi confianza. Sujétame, Padre. Hoy es el día de decir, voy a obtener la victoria porque eres tú el que estás sujetando mi vida. Eres tú el que estás sujetando mi hogar. Y cuando tú nos sujetas, la salvación está garantizada, mis queridos hermanos. La semana que viene vamos a entrar a un tema que es sumamente solemne. Vamos a hablar de la crucifixión de Cristo. Todo lo concerniente a Jesús llegar en la cruz y dar su vida por ti y por mí. Es un tema que es sumamente solemne y me gustaría que cada uno de nosotros nos diéramos cita la semana que viene. Si hay algo que la sierva de Dios siempre nos dice que meditemos, es en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y ese tema está lleno en todo lo que Jesús hizo para salvarte a ti y salvarme a mí. Y me gustaría que lo pudiéramos discutir a la luz de la palabra de Dios y permitir que sea Dios el que pueda influenciar este tema para que pueda ser de bendición para nosotros. Antes de orar y culminar este programa, quiero saber si hay alguien que tiene algún comentario, alguna pregunta en cuanto a lo que hemos hecho. Les quiero ceder este espacio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Quedó todo claro? Excelente, muy bueno. Gracias, hermana María. Bueno, entonces si no hay preguntas o comentarios, quiero pedirles que allí donde estemos nos inclinemos y oremos. Querido Padre, cuánto lamentamos nosotros, tus hijos, que tuviste que pasar por un juicio tan injusto. Tú ni siquiera merecías estar en ese juicio. Y tristemente he aprendido que fueron mis pecados los que te han llevado ahí. Fueron mis pecados los que te hicieron que sufrieras. Fueron mis pecados los que hicieron que esos clavos traspasaran
tus manos, tus pies. Que te pusieran una corona de espinas. Querido Padre, en esta tarde todos te queremos pedir disculpas. Que muchas veces quisiéramos dejar de pecar. Anhelamos hacerlo y no lo logramos. Pero queremos, Padre, en esta tarde, que seas tú el que sujete nuestras vidas, el que sujete nuestro hogar, el que sujete nuestro matrimonio, nuestros hijos, para que nuestra salvación esté garantizada por lo que tú, Padre, has hecho en nosotros. Padre, ha de comenzar una semana nueva. Hay muchos hermanos que están sufriendo, están en dolor, enfermedad, pasando por cosas que ni entienden por qué están pasando. Pero darle la certeza hoy, hazlo sentir en este preciso momento que tú les estás sujetando. Toma sus manos, échales el brazo, hazles sentir que tú estás en este preciso momento en sus hogares. Si yo alabo y glorifico porque tú eres Dios y puedes estar en cada uno de nuestros hogares, ahora, hazle saber que la sanidad viene a su hogar. Hazle saber que tú vienes a salvar a su familia. Pedimos tu dirección. Pido tu bendición para aquellos que van a recibir este tema, que de igual manera puedan ser bendecidos y tocados por tu Espíritu. Permite, Padre, que la semana que viene podamos estar todos conectados, emocionados, porque vamos a aprender lo que tú has hecho para salvar. Ayúdame, Padre, desde ahora a comenzar a prepararme para este santo tema. Pido tu dirección por todos los que van a escuchar ese tema. Todo esto te lo agradezco, te lo suplicamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor me los bendiga a todos mis queridos hermanos. Les espero ver la semana que viene por el mismo canal. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.